Bienvenida y bienvenido a otro episodio de nuestro podcast Después del Antes. Una de las maravillas que yo considero en las redes sociales es que podemos conocer historias de todas aquellas personas que exponen parte de su vida. Yo pues sigo a mucha gente y a una de esas personas es a una doctora que creo yo que no dimensiona el impacto que tiene el trabajo que ella hace, no solo para promover una vida más saludable, más consciente, sino también a través de su testimonio, el proceso que muchas personas podemos estar llevando de duelo, de lidiar con el dolor, cuando principalmente vivimos o convivimos con alguien que está pasando alguna enfermedad. Y es que las enfermedades nos desafían tanto en todo, en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Entonces, este podcast ha tenido una dinámica, yo le digo, bien linda, porque así como quienes estamos detrás de la producción nos unimos por diosidencia, también las personas que invitamos llegan a nosotros diría de la nada. Pero yo recordaba que había visto y escuchado esta historia. Así que bueno, espero que al igual que yo lo haré, ustedes disfruten de esta conversación. Doctora Paula Andrea, le agradezco millones que haya aceptado nuestra invitación. Sabemos que no es fácil venir a contar y ser vulnerable, ¿no? En parte tan sensible de lo que está viviendo. Así que bienvenida. Gracias, Yacir. De verdad que, bueno, yo me siento súper honrada de que me tengas aquí sentada y haber recibido tu invitación. Creo que si estoy aquí es por algo. Y pues como te conté en algún momento, para mí ha sido como bien importante compartir mi historia y recibo tantos mensajes de que con lo que yo comparto de lo que estoy viviendo, a tanta gente le sirve que digo, ok, es parte de servir con el dolor que estás pasando y con la situación compleja, pero digamos de cierta manera colocar el sufrimiento con una cara diferente para que los demás también no te sientas solo, porque todos pasamos por nuestras situaciones complejas. Y pues bueno, estar aquí compartiendo mi historia, de verdad que mil y mil gracias y les felicito por el proyecto porque me parece que es muy lindo. Gracias, doctora. ¿Se acuerda el año pasado que volvimos a contactarnos por chat? Porque coincidimos en trabajar juntos, ¿verdad? Ajá. Nosotros con ustedes, su marca, su empresa, y digo nosotros porque tenemos una agencia de marketing. ¿Usted se imaginó qué había detrás? O sea, estaba hablando conmigo, ya sabía, pero no se imaginó cómo podía estar yo, ¿verdad? No, para nada, para nada, para nada. Y lo menciono porque uno nunca sabe cómo están los demás. Uno nunca sabe por qué situación están atravesando los otros, ¿verdad? Porque, y lo decía en un capítulo previo con uno de nuestros invitados, él mencionaba, yo andaba siempre sonriendo, pero por dentro me quería morir. Entonces, yo a usted más bien no le he visto triste. Pero obviamente, no, es coincidencia, ¿verdad? Yo siempre que la he encontrado en las redes o que he hablado con usted no la veo triste, pero eso no significa que no ha estado triste en ese momento. No, para nada. Es que yo creo que cuando estás en redes tú compartes siempre. Es difícil grabar una historia cuando estás atacado en llanto, por Sí, ejemplo, pero definitivamente cuando estás pasando por situaciones difíciles, tenés momentos buenos, tenés momentos malos y yo creo que el arte está en cómo gestiono cuando me siento mal, sin negar la emoción porque hay que expresarla, creo yo que es bien importante, pero también vas encontrando herramientas para poder pasar bien los días. Y yo te contaba que para mí conectarme desde la gratitud me ayuda muchísimo a que cuando esos días están difíciles digo yo, Dios mío, ¿qué puedo agradecer hoy? Porque siento que hoy es un día complejo, pero comenzar a ver todo lo bueno que tienes a pesar de, te ayuda mucho como a decir, bueno, vale la pena arreglarse y salir con la mejor cara, ¿no? Y no significa que no tengas momentos difíciles. Yo pienso que es la forma como
los podés vivir y los anteojos que decidís ponerte para poder ver la realidad compleja va a estar ahí. Esa no la vas a cambiar. Esa está siendo parte de tu vida. Pero cuando logras verla con unos ojos distintos y esos ojos implican también la aceptación, creo que podés transitar con ella con más tranquilidad y con más paz. Y es lo que yo pido y le digo al Señor, te entrego todo lo que no puedo controlar, todo lo que está fuera de mi alcance para poder controlar y regálame un corazón tranquilo. O sea, que en la medida de lo posible yo pueda encontrar paz para seguir disfrutando las cosas buenas que sigue teniendo la vida a pesar de lo complejo que estés viviendo. Claro. Entonces yo creo que esa es la parte como bonita de los momentos difíciles por donde estás pasando. ¿Cuál fue en los últimos 2 años el primer momento más difícil? Cuéntenos. Bueno, tú mencionabas al principio algo que era importante y es la parte de la enfermedad. Y te podrás imaginar, yo estoy casada con un médico. Mi esposo es internista e intensivista. Yo soy médica diabetóloga y vivimos aquí hace 25 años. Él es nicaragüense, yo soy colombiana, nos conocimos en Colombia y pues decidimos hacer vida aquí en Nicaragua y aquí estamos. Y como médicos, tenés una idea de la enfermedad, o sea, trabajas acompañando a gente a que esté mejor, a que se sane, mucho desde la parte física, pero uno no se imagina que de pronto la enfermedad le va a tocar a uno. Entonces, digamos que como que este año y medio para nosotros ha sido un tanto complejo porque yo siempre digo, Dios santo, tiene que haber algo muy grande y muy especial para que 2 médicos en cuestión de 6 meses tengamos cáncer. Yo tuve un diagnóstico de cáncer de mama en julio del 22 y mi esposo un diagnóstico de cáncer de hígado en marzo del 23. Siempre pienso que Papachú se portó tan bien conmigo que permitió que la evolución de mi cuadro no fuera tan dramático en el aspecto de que se identificó a tiempo, me pude operar a tiempo, era un tipo histológico benigno donde se hizo resección del tumor, me hice mastectomía bilateral, me hice reconstrucción, comencé a tomar mi tratamiento, pero por el tipo de tumor no necesité quimioterapia, no necesité radioterapia, tengo que tomar terapia de bloqueo hormonal por 10 años, pero en términos generales podemos decir que comparativamente con otras personas con tratamiento de cáncer, la fiesta no estuvo tan mal. ¿Cómo vivieron el momento en el que a usted le hacen el diagnóstico? O sea, ¿qué cuadro clínico tuvo previo? O sea, siendo doctores los dos, porque me imagino que en cuanto ustedes sienten algo ya se deben de imaginar, bueno, esto podría ser esto, podría ser lo otro, a diferencia de los mortales que no somos doctores, ¿verdad? Pues mira, créeme que los doctores a veces somos como medio frescosales en el aspecto del chequeo y demás, porque yo creo que estás como tan en contacto con la enfermedad que eventualmente sentís que como que a vos no te va a dar. Uno crearía, no, un doctor se cuida más. No fue el caso mío, sino que realmente yo tengo una historia importante familiar de cáncer de mama. Mi mamá tuvo cáncer de mama, las hermanas de mi mamá tuvieron cáncer de mama, entonces yo vengo como de esa línea femenina y yo sabía que ese era un factor bien importante para mí. Es decir, que usted desde siempre casi vivió con la idea de es muy probable que en algún momento tenga o pueda tener cáncer. Claro, y a raíz de eso mis chequeos eran periódicos, era súper disciplinada con mis ultrasonidos inicialmente, con mis mamografías, con mis tomosíntesis y con todo como para tratar de identificar algo a tiempo. Tenía mis estudios genéticos negativos, o sea, siempre como tratando de como ir un paso adelante para ver qué estaba en mis manos para de cierta manera disminuir el riesgo, pero también de pronto me capeaba de la aparición del cáncer. Más o menos desde el 2019 me comenzaron a aparecer lesiones en mamas, que ya fueron lesiones que no terminaban de gustar a los doctores, entonces había que hacer biopsia, eran biopsias que son con agujas gruesas, te da un poco de expectativa, tenés que esperar una semana que esté el resultado. A los 6 meses había que chequear, fíjate que apareció otra. Fíjate que es que no nos gusta mucho esta. Entonces yo venía como desde el 2019 con ese cuadro de que cualquier cosa podía aparecer, pero todo salía bien y ahí iba.
Sin embargo, venían monitoreándome una lesión que tuvo cambios que no se veían bien desde noviembre del 21 a mayo del 22. Cuando el oncólogo ve ciertos cambios, me dice: Paula Andrea, yo pienso que es momento de quitar esta lesión, y encontraron otra en la mama derecha que tampoco les gustaba, entonces aprovechemos y hacemos resección de esas lesiones y vemos a ver qué pasa. Y pues bueno, en la lesión de la mama izquierda fue que se confirmó el cáncer que tenía. Curiosamente, el mismo tipo histológico de mi mamá, a la misma edad de mi mamá, en la misma mama de mi mamá, en el mismo cuadrante de mi mamá. Entonces, bueno, me llega el diagnóstico, la noticia del cáncer me la da mi esposo. Yo me estaba tratando con los colegas, doctores, amigos de mi esposo, que le sueltan el batacazo al hombre y le dicen... El solo. Sí. Me cuenta que estaba en consulta y le dicen: bájate aquí a la oficina que queremos hablar con vos. Y cuando entra a la oficina ve que está el patólogo y está el oncólogo que me estaba viendo. Y le dicen pues que los exámenes míos no estaban bien. Mi esposo llega a casa, llega muy afectado. Me acuerdo que ese día lloró mucho, pero fíjate que cuando él a mí me da la noticia, Yacir, lo que yo sentí fue un al fin. Como que venía ya con cierto desgaste de una lesión, una biopsia, hagamos aquí, hagamos punción, chequeemos aquí. Y yo había comenzado a hacer como mis cambios desde el 2019 en el aspecto de que siempre he vivido muy sano, pero mucho más intensa a una dieta antiinflamatoria, quítate los lácteos, yo no soy de licor, no fumo, tengo un buen peso, entonces como tratando de controlar lo que estaba en mis manos. Sin embargo, lo que yo sentí fue un descanso, como un, al fin ya me dio. Y suena extraño, pero como te decía yo, no todos los casos son iguales. Hay personas que se paralizan con la noticia de que tienen un cáncer, pero para mí fue más bien un, ya estoy en lo que estoy. E inmediatamente hubo un par de mensajes, un par de ideas que vinieron a mi cabeza. La primera era: sigue educando desde tu humanidad y sin miedo. Y me la repito muchísimo porque creo que fue un punto de partida y es uno de los regalos que el cáncer me dejó, de exponer mi vulnerabilidad como doctora y mostrarme como Paula que le hace de doctora, pero Paula es una mujer común y pascual, como un cualquier otra, igual, donde tengo mis luchas, tengo mis dificultades, donde tengo mis alegrías, donde puedo tener dificultades en mi vida personal, pero creo que también era como muy importante. Yo sentí muy importante como salir al mundo y decir: esto me está pasando a mí, o sea, soy médica y trabajo en vida saludable y vivo sano y estoy pasando por esto, ¿no? Entonces, ese fue un primer mensaje y el segundo mensaje fue: es tu oportunidad de sanar tu historia. ¿Por qué su historia? Tuve la oportunidad de hacer un diplomado en constelaciones familiares y en terapia sistémica familiar, en donde aprendes que muchas veces las cosas que vivís hoy tienen una base transgeneracional. Y existe algo que se llama una lealtad invisible. Y las lealtades invisibles son aquellas cosas que vos repetís en la vida para ser como tus ancestros, para honrar a tus ancestros. Claro, inconscientemente. Inconscientemente, y de pronto el inconsciente mío era: yo como tu mamá también paso por lo mismo. Entonces yo decía: de pronto es el momento de que yo vengo de una abuela que tuvo un cáncer, de unas tías que tuvieron cáncer, de una mamá que tengo cáncer, pero ¿qué tal que Paula sea la última de esa línea de mujeres que tienen cáncer y que de pronto mi María Andrea pueda decir: no repetí la historia, me muevo de ese lugar
y puedo seguir siendo una mujer de este grupo de mujeres, de este clan de mujeres, sin tener que conectarme desde la enfermedad para pertenecer. Entonces, cuando yo estudié constelaciones familiares y me comienzo a meter en la parte del comportamiento humano y comienzo a meterme también por los lados de entender que hay un origen emocional detrás de la enfermedad, y comienzo a hacer cursos de biodescodificación biológica y comienzo a meterme en unos rollos que me mueven un poco de la medicina tradicional, le comienzo a dar lugar a esa parte emocional. Entonces, una de las cosas que yo implementé con mi diagnóstico fue, ok, ¿qué hay detrás emocionalmente? ¿Qué hay en mi inconsciente que puede estar facilitando o que facilitó que esto apareciera? La lealtad hacia mi mamá y hasta las mujeres de la familia. Uno por amor inconscientemente hace muchas cosas que no necesariamente tienen que ser, porque uno diría, no, pues es mejor heredar una vaina buena, pero ¿cómo te vas a echar el paquete de una enfermedad? Claro. Pero es que también es eso, Yacir. Yo creo que la enfermedad, como compromete el cuerpo, te da síntomas, te sentís mal. La enfermedad siempre la hemos visto como algo que viene a dañarnos y a agredirnos como seres humanos. Pero yo pienso que la enfermedad es una maestra. No estoy negando que te sientas mal, no estoy negando que sufras, no estoy negando que te duela, pero ¿qué podés sacar vos cuando estás enfermo? Desgraciadamente los seres humanos logramos aprender y logramos crecer y logramos hacernos fuertes y logramos ser mejores cuando pasamos por situaciones difíciles. Y no es que mi situación difícil sea peor que la tuya o la de aquel sea mejor que la mía. No, simplemente cada uno aquí vino para aprender y para ser mejor y para avanzar a pulirse. O sea, sos un diamante en bruto y vos, la vida te va a ir haciendo mejor persona. Pero si vos no pasás por lo difícil es complejo. Y muchas veces tenés que tocar esa parte para lograr identificar otras. Entonces, en esa fase, yo trabajé mucho lo que fue la lealtad a las mujeres de mi familia. Trabajé mucho la relación y resignificar la presencia de los hombres en mi vida. Porque vengo de una familia de mujeres solas, de mujeres fuertes, donde hubo mucho alcoholismo y también hubo infidelidad. Entonces, somos esas mujeres que de pronto a los hombres no les damos el lugar que deberían de tener. Y dije, ok, este va a ser de pronto el momento para que yo reivindique la historia de lo masculino en mi familia. Y pasó algo bien interesante porque todavía, bueno, mi mamá no pudo venir, mi hija estaba en Colombia, entonces mi cirugía fue en manos de mi esposo y en manos de mi hijo varón, operada por hombres. Ah, ok, le acompañaron. El acompañamiento, el cuidado, las curaciones, la dormida en el hospital fue con ellos. Los doctores eran varones. Y hubo algo súper lindo. Cuando yo llegaba medio dormida del quirófano al cuarto, me reciben enfermeros hombres en el cuarto. ¿Pero eso fue casualidad o usted había pedido que fuera de esa manera? Fue casualidad. Entonces, para mí, yo creo que cuando tú estás como en el camino del crecimiento personal, tú te comienzas a dar cuenta que hay como señales o que hay como cosas que tú dices, wow, por aquí es la cosa. Entonces, digo yo, definitivamente esta vaina esta vaina es con hombres. O sea, yo tengo que saber que estoy atendida de la mejor manera que ellos pueden ser, que voy a ser cuidada de la mejor manera que ellos lo pueden hacer. Vos sabes que a veces las mujeres, los hombres hacen y uno siempre les pone mucho pero. Ustedes hacen las cosas a su forma, a su manera, y a veces uno incluso como mamá cuando le decís cambiarle el pamper, no, así no se cambia, mira, lo bajas. O sea, a veces las mujeres
como que no les dejamos ser o no les dejamos tener el rol o saber que cada uno lo va a hacer a su forma. Entonces dije, yo me voy a dar el chance de que lo hagan a su manera. De pronto mi hija hubiera podido ser un poco más cuidadosa, más detallista o lo hubiera podido hacer diferente, pero yo lo voy a pasar bien y me voy a dejar cuidar de la mejor manera como ellos lo puedan hacer. ¿Qué edad tiene Entonces, su una hijo? parte, mi hijo tiene 18 ¿Y su hija? y mi hija 21. Y le iba a preguntar sobre eso. Uno de los recuerdos de a lo largo de mi vida que cuando vuelvo allá, en mi memoria, se me activa la memoria emotiva. O sea, Claro, vuelvo a sentirlo. claro, Y es cuando mi papá y mi mamá y nosotros teníamos 30, 26 y yo 20 y tanto, cuando nos dijeron que mi papá tenía cáncer, le habían diagnosticado cáncer de próstata. Me acuerdo que nos dijeron, vengan un domingo, ya estábamos casados todos, con su esposa, para decirnos el diagnóstico. claro, Y me acuerdo la reacción de mi hermano y mi reacción, porque mi papá en esa época ya era ya un papá muy presente, que nos había mostrado su lucha contra el alcoholismo, porque él fue alcohólico. Y lo lindo que, voy a hacer un paréntesis, porque cuando usted estaba hablando de la resignificación, ¿no? Y todo el tema de su familia, yo me vi reflejado porque algo que yo decidí hacer. O sea, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, mis tíos fueron alcohólicos. claro. Entonces yo dije, es momento de cerrar eso. Pero volviendo a... Wow, hasta que me, Sí, sí, hasta por que eso me emociona un montón. me ¿Por qué? Porque a veces eso es lo que nos corresponde. O sea, las generaciones nuevas, de pronto nos toca decir hasta aquí. Sí. O sea, y lo vamos a hacer diferente, y lo vamos a hacer diferente, pero porque aprendiste de esa situación difícil a la que estuviste expuesto y de pronto querés que tu descendencia pueda tener algo distinto de lo que a vos te tocó. Y mi hijo, que tiene 17 años, su relación con el alcohol, con sus amistades y demás, o sea, el tomar para él es como o sea, lo relaciona con algo que no está bien, pero desde muy pequeño, porque claro, me vio a mí, todavía me vivió a mí cuando mi etapa difíciles de alcoholismo. Pero volviendo a la noticia, ese momento yo no lo olvido. ¿Cómo fue cuando ustedes le dijeron a su hijo el diagnóstico de usted? Porque ya vamos a hablar lo que pasa 6 meses después, que es el diagnóstico a su esposo. Bueno, creo que los chavalos son como bien emotivos. Creo que para María Andrea, que está fuera del país, fue bien duro saber que estaba fuera, que por cuestión de universidad yo le dije, amor, Ella se quería venir, me imagino, de por inmediato. supuesto, pero fíjate que le dije, amor, esto yo tengo que vivirlo entre hombres. Y lo que me vas a regalar es llamarme todos los días a hacerme reír. Pero estate tranquila que que vamos a estar bien. Vamos a estar bien y vamos a estar hablando y demás, pero yo sentí también como en este proceso de resignificación que yo tenía que bajar la guardia y dejarme atender de mi esposo y de mi hijo. Y saber que de pronto los doctores hombres no son tan platicones y de pronto no se muestran tan sensibles, pero dije, es lo que me toca ahorita, o sea, y quiero vivirlo así. Cuando busqué apoyo psicológico, porque en esa parte yo he sido como muy abierta de que cuando siento que algo me sobrepasa o siento que hay algo más, busco ayuda. Y la terapeuta me preguntaba, ¿tú recuerdas qué fue lo que le dijiste a tu mamá cuando tu mamá te dijo que tenía cáncer? Y yo me acuerdo lo que yo le dije a mi mamá, no te preocupes que yo me voy a hacer cargo de todo. Y mira cómo son las cosas, Yacir, porque yo era una chavala y ante un diagnóstico de mi mamá le digo, yo me voy a hacer cargo de todo. Yo no he tenido por qué haberme hecho cargo de todo.
Había un esposo y un papá que se ha podido haber hecho cargo de todo y que le hemos podido haber dicho, papito, le toca a usted. Y a veces esas cosas y reacciones que vos decís, yo decía, pues claro, me hice cargo de todo, incluso de repetir la historia, muy probablemente por una lealtad, ¿no? O sea, a veces para las personas es como difícil decir, pero por algo que dijiste no significa que te clavaste el puñal, pero yo sí pienso que hay mucho de esto en términos de contexto, y por eso la idea era de vivirlo distinto. Y los chavalos, a los dos les dio muy duro, y hablando en retrospectiva, ellos me dicen, mami, es que uno como hijo no se imagina que tus superhéroes alguna vez no van a estar, ¿ya? O sea, ellos me dicen, mamá, nosotros no estamos, el uno va a empezar universidad, la otra va a medio camino, pero vos a esa edad no dimensionas tu vida sin tu papá y tu mamá, ¿ya? Y después ellos me ven a mí que me va súper bien en la cirugía, que comienzo a hacer mi ejercicio, que retomo mi vida, entonces sienten que la mamá va caminando. Tuvimos unas vacaciones preciosas en diciembre, enero del 23, pero nos cae la noticia del papá. Y la noticia del papá nos cae de forma diosidencial porque él está sin síntomas, él no tenía absolutamente nada, se sintió un día mal y decía hacerse un ultrasonido y yo de ver que no aparecía, amor, ¿y qué te pasó? Te fuiste a hacer exámenes y un ultrasonido, ¿por qué no ha llegado? Y me dice, no, gorda, fíjate que no era la vesícula, tengo un tumor en el hígado. Yacir, lo que yo sentí ese día, no lo sentí con mi diagnóstico. O sea, para mí fue, ese día yo me estaba bajando del carro y entrando a la clínica y yo sentía que el piso se me hundía. Yo decía, ¿cómo voy a atender consulta sabiendo como médica que un tumor, como me lo había descrito él, no es bueno? No es bueno, es un diagnóstico complejo, Los tumores malignos en hígado son muy agresivos, el pronóstico es bien fregado, pero bueno, respiremos y veamos a ver qué pasa. Viene el proceso de biopsia, viene el proceso de tratamiento. Para no hacerte largo el cuento, pues en este momento estamos terminando el 10º ciclo de quimioterapia. El tumor no se pudo resecar porque aparecieron ciertas lesiones fuera del hígado que contraindicaban la cirugía. Y seguimos en este camino de la incertidumbre donde vamos día a día viendo a ver qué pasa y tratando de mantener nuestras vidas, no en la negación, sino logrando disfrutarnos. Creo que la enfermedad te conecta como con esa vulnerabilidad del ser humano donde vos sabes, donde vos te das cuenta que no tenés la vida comprada, o sea, que hoy estás, pero mañana podés no estar. Te conecta con darte cuenta que hay temas de los que nunca platicamos y creo que comenzarlos a platicar es sano incluso para nuestros hijos porque te das cuenta que vos saliste hoy de tu casa y vos no sabes si vas a volver a tu casa. Entonces la despedida con tu esposa, con tus hijos, tiene que ser, no te puedes ir enojado. ¿Me explico? Pero creo que estas situaciones son las que te permiten darte cuenta que hay cosas que te estresan y no vale la pena, que hay cosas que te generan inconformidad y no valen la pena, porque finalmente la vida la haces de momentos, la haces de experiencias, la haces de abrazos, la haces de pláticas, y eso finalmente es lo que queda. Entonces, siempre me preguntaba, ¿por qué con mi cáncer y mi diagnóstico no sentí lo que sentí con el cáncer de mi esposo? Y creo que hasta cierto punto cuando vos sos el enfermo, vos sentís que tenés el control. Pues
vos sabés qué podés hacer vos te conocés, vos sabés cómo podés reaccionar vos, pero cuando es tu pareja, yo me conecté inmediatamente con el verme viuda y los primeros 15 días yo me fui al futuro trágico, déjame decirte, trágico, donde una noche incluso redacté el día que no esté, esto es lo que voy a decir en el cementerio, o sea, a ese punto de irme a un futuro y de pronto decía en mis meditaciones de la mañana, pero es que estoy en el futuro y de pronto eso no es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que yo tengo ahorita? Tengo a un marido maravilloso con el que me despierto todos los días, que está sintomático, tiene un tumor, tenemos que hacerle frente, pero él no está, que se murió ya. ¿Me explico? Entonces, fue comenzar a buscar nuevamente terapia, porque ¿por qué me conecté con esa parte de la soledad? Claro, hemos tenido una relación de pareja muy linda, donde yo me he dejado proteger mucho, donde yo me he dejado cuidar mucho. Te dije que iba a llorar. Y de pronto verte en que eso de pronto no va a estar, te saca de balance y no estás listo, ¿no? Entonces también este año ha sido como, ok, Paula, yo el año pasado, en enero, comencé a trabajar. Yo normalmente tengo como una motivación anual. La del año pasado fue declararme perfectamente imperfecta. Entonces el año pasado fue terminarme de quitar la capa de la supermujer, ser más vulnerable, darme chance de decir no puedo, darme chance de decir no quiero, darme chance de decir necesito ayuda, please. O sea, no, ayúdenme pues, o sea, no sentir como esa presión de que todo lo tenés que hacer bien, todo tiene que funcionar bien, no. Entonces todo el año estuve trabajando esa parte y dije, ok, es muy difícil, pero hasta cierto punto tengo que comenzar a trabajar en mi seguridad, en cómo me voy a fortalecer, porque definitivamente yo no sé quién se va a ir primero, si él o yo, pero en caso de que él no esté, mi vida tiene que seguir, porque tengo un par de chavalos para sacar adelante. Entonces necesito herramientas para sentirme segura, para saber que voy a poder hacerlo en caso cuando ocurra, y muy consciente de que un diagnóstico no es un pronóstico. Y van 10 meses después y yo sigo teniendo a mi marido maravilloso en su tratamiento, que cuando le pasa la garrotera de la quimioterapia, el hombre se va a atender consulta y se va a sus reuniones del hospital. Y contra todo pronóstico está ahí. Está bien, está asintomático, está con las molestias del tratamiento, pero no de la enfermedad. Y vamos día a día disfrutando cada día, ¿no? Que creo que es lo más importante. Claro. Doctora, ¿usted siempre ha creído en Dios? Sí, siempre he creído en Dios, pero con todo esto lo he sentido más cerca. ¿En algún momento de estos últimos año y medio ha dudado o le ha reclamado o ha dicho por qué a nosotros de esta manera? Fíjate que no ha sido algo que yo haya pensado. ¿Por qué? No. Siempre he sentido que esto viene a enseñarnos algo, y creo que parte de lo que me ha ayudado es todo el rollo en el que yo he venido trabajando, de saber que la enfermedad no es la mala del paseo, sino que la enfermedad es una maestra,
y la enfermedad puede ser el camino para pulirme a mí, pulir a mi esposo, pulir a mis hijos. Y hay un libro que a mí me encanta, que es un libro que se llama El Plan del Alma. Y ese Plan del Alma es un libro que deja entrever de pronto las misiones que uno tiene cuando uno nace. Y los momentos difíciles, a veces vos como alma los escogiste porque a través de ellos vas a poder crecer. Y lograr ver la enfermedad como la oportunidad de crecer, de pronto no es fácil para mucha gente, pero creo que nosotros lo hemos logrado ver de esa manera y por eso lo hemos podido como transitar con relativa tranquilidad, ¿no? Y con relativa paz. Para mí no ha habido un por qué a mí o por qué un enojo, no. Yo siento que para mí ha habido mucha gratitud, mucha aceptación, mucha confianza en que es lo mejor para nosotros y que hay un para algo detrás de esto. Creo que sin esto no hubiera podido como esa parte del agradecer lo que te pasa a pesar de lo difícil, la parte de aceptar, porque cuando vos aceptás y vos abrazás lo que te está pasando, lo podés vivir distinto. Cuando vos renegás, cuando vos te victimizás, cuando vos peleás, cuando vos te resistís, sufrís más. Recuerdo que a mi papá cuando ya en la última etapa le pregunté qué era lo más difícil. Él me dijo, lo más difícil de esto es verlo a ustedes. O sea, ver cómo su hijo no, obviamente, pues, no dolía verlo porque él en el último diagnóstico, cuando le dicen que tiene metástasis y ya pues necesitaba hacer un tratamiento muy, muy, muy agresivo, él tomó la decisión de no hacerlo. Y dijo, quiero vivir lo que me resta pues por vivir, ¿no? Lo que dure la enfermedad. Y a mí me molestó muchísimo. Yo digo, qué egoísta en aquel momento. ¿Verdad? Qué egoísta. Entonces que vos decidís eso, pues vos no a luchar por tu vida y que nosotros aquí estemos pues aguantando, ¿ves? Después obviamente mi sentir fue cambiando, pero no mientras él estuvo vivo. De hecho, yo pasé enojado con él y me perdí. Coincidió con que me perdiera. Y, y mis hermanos llegaron como, no había llegado a ver a mi papá 2 semanas. Y mis hermanos llegaron a buscarme donde yo vivía. Y me dijeron, mi papá ya está en la última. Tenés que ir. Entonces, yo no quería. Estaba negando la realidad de ese momento. Y ellos me obligaron, me llevaron. Entonces yo llego y lo miro. Él, o sea, ya estaba pues, muy, 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 muy delicado. Muy mal, de hecho. Llega el doctor, ¿no? Y nos dice, le quedan 2 semanas. Cuando el doctor nos dice eso, yo decido no ser ya más egoísta y verlo a él y que él sintiera que estaba ahí porque me había perdido. Le digo a mi mamá y a mis 2 hermanos porque todos estaban en la casa de ellos. Entonces le digo, yo me quedo con él. Y te conté que él fue alcohólico. Entonces, claro, una persona alcohólica, por más bondadosa, hermosa que sea, como lo fue mi papá, el alcoholismo te atrapa y es una condición, una enfermedad que afecta a la familia más que a él mismo. Y entonces, sin él pretenderlo, al final dañó, ¿no? A su hijo por el alcoholismo, a su esposa. Y también yo cargaba, ¿no? Además de estar enojado con él porque había decidido no luchar con el cáncer, venía cargando todavía resentimiento. Y entonces, esa noche dije, le voy a decir a mi papá que lo perdono. Y le digo, papá, él estaba
dormido, pues ya pesaba como 80 libras, o sea, estaba dormido y yo le digo, papá, te perdono, fuiste el mejor papá. Y me quedé dormido y me desperté al escuchar a mi hermano llorar porque él murió esa noche. Y entonces, para mí, la enfermedad, si la vemos desde otra perspectiva, me dio la oportunidad de que yo pudiera perdonar y que él pudiera descansar sabiendo que sus hijos iban a estar bien. Entonces, no es como esas muertes repentinas, ¿no? Que no me ha tocado vivirla, pero me imagino lo doloroso que debe ser no haber tenido la oportunidad de despedirse. Usted nos contaba que a partir de los diagnósticos han valorado tanto cada minuto, cada segundo, cada oportunidad de decidirse con sus hijos, con su esposo, de disfrutar eso. Es que yo creo que estas situaciones te dan más presencia en la vida. O sea, para estar presente en la vida y vivir con más intensidad, tenés que darte cuenta que no siempre vas a estar aquí y que no tenés la vida comprada. Entonces creo que es parte como de la maestría y como de esa parte bonita que te deja ver la enfermedad, ¿no? Y creo que para mí también un reto grande que tiene todo este proceso es que yo vengo de una familia donde ha habido mucho silencio, donde tenemos muchas pláticas funcionales, pero no tanto como emocionales. Y a mí me cuesta mucho también expresar a veces lo que siento. Entonces, todo esto me ha dado chance de que puedo llorar aquí con vos y no me importa, de que puedo hablar en las historias de mi mañana y decir, hoy no amanecí tan bien y no me importa, donde de pronto puedo manifestar un poco más mis sentimientos y de hecho ahora he comenzado, esta semana de hecho comencé otro acompañamiento con terapia, porque cuando tenés la enfermedad en tu casa y en tu familia, vos tenés muchas pérdidas que no necesariamente son las pérdidas de que ya tu persona o ser querido se fue, sino son las pérdidas de la ilusión y de lo que vos creías que iba a ser tu vida, ¿ok? Una semana antes del diagnóstico de mi esposo, yo decía, qué rico este año, porque ya la niña está súper ubicada en su universidad, ya se va el otro, ya dejamos de ser choferes, llevar al colegio, llevar a piñatas y todo ese rollo. Ya dejamos de ir a recoger a los bares a la 1, 2 de la mañana, que es otro, que terminas de llevar, terminas de dejar de llevar a piñatas y después entonces es recoger en las fiestas. Y nos va a tocar esa parte que la gente dice es la parte difícil de las parejas porque se vuelven a reencontrar. Entonces, yo me imaginaba al fin los viajes, los dos solos, disfrutando. Yacir, y no es eso lo que me corresponde. Pero si yo no suelto esa idea, me voy a perder del hoy, porque probablemente las cosas no van a ser como yo creía, pero están siendo de otra manera y me tengo que montar en esa película para poderlo disfrutar. Pero si yo sigo pensando en la idealización de la vida futura que yo tenía con este paquete, voy a estar frustrada todos los días. Y necesito estar contenta, necesito estar feliz, porque una de las cosas que en algún momento dije, el mejor regalo que le puedo dar a mi esposo es que me vea contenta, es que me vea tranquila. Y a veces me le ataco y le lloro y le digo, hoy amanecí mal, o he tenido mis momentos en que le digo, necesito decirte cosas que no estoy de acuerdo, pero no es ni para que cambie vos, es simplemente porque necesito desahogarme yo. Pero creo que es parte de pronto de esas pláticas que tenés que tener, de esas pláticas donde cuando fue a entrar a cirugía le dije, necesito preguntarte algo, o sea, si te complicas, si te pasa algo en la cirugía, ¿qué tengo que saber? ¿Qué recomendaciones me das? ¿Qué querés que les diga a los chavalos?
La pensé como 2 días para hablarlo, porque decía, no quiero que él sienta que yo creo que se va a morir, ni que le estoy echando sal, ni nada por el estilo, pero creo que hablar del dolor y de lo difícil no te quita la esperanza, no te quita el ser positivo, no te quita el estar alegre y oír la música que te gusta a todo volumen. No, es simplemente que creo que tenemos que resignificar el manejo del dolor. O sea, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos con dolor, vulnerables, normalmente uno se encueva y no se muestra. Pero yo pienso que el hecho de que platiquemos incluso con nuestros hijos, de que eventualmente podemos no estar, o de qué podría pasar, o cómo me gustaría a mí, o qué quisiera yo que ustedes supieran si yo de pronto faltara ahorita, no es que yo esté atrayendo los malos espíritus ni las malas ideas, no, es que es la realidad de la vida. Vida y muerte creo yo que son las dos caras de una misma moneda. Lo que pasa es que no lo hemos logrado como dimensionar de esa forma. Entonces, realmente sí, ha sido 1 año y medio maestro y seguirá siendo maestro, seguirá siendo algo de saber que la vida todos los días nos levantamos para que nos sorprenda. Vos podés tener como una ideíta de lo que vas a hacer, pero no sabes realmente qué es lo que va a ocurrir. Uno no está listo para ni su propia muerte, ni la de un familiar, y menos, ¿no? De su pareja, su esposo. Recuerdo que mi mamá dijo que un hijo muera debe ser de lo más doloroso, pero que después de 40 años de convivir con tu esposo, esa muerte es difícil. ¿Usted que ha pensado, ¿no?, en los diferentes escenarios, cree que está lo más cercana a poder aceptar la muerte de su esposo? Sé que es algo que puede estar, que se puede venir. No sé cuándo, y por eso, pero estoy muy clara de que es algo que puede ocurrir, muy consciente. Pero mientras ocurre, pienso seguir disfrutándolo al máximo y disfrutando mi vida también, porque yo me pongo en los zapatos de él, Yacir. Sos médico, sabes lo que tenés, has sido un esposo increíble y un papá maravilloso, que él también debe estar claro que de pronto no va a estar. ¿Y qué va a pasar con estos 3? ¿Me explico? Entonces, es algo de lo que no hemos platicado. Y precisamente con la terapia que tuve esta semana, es una de mis tareas. Comenzar a hablar de esos temas difíciles, de esos temas de si no estás, ¿qué va a pasar? También con mucho respeto, ¿no? Porque los procesos de enfermedad, cada quien los vive desde su propia dimensión, desde su propia historia, desde su propia vida, desde su propia capacidad de entendimiento. Entonces, de pronto yo puedo estar lista para abordar ciertos temas y de pronto él no, y yo tengo que respetar. Y creo que es como la parte bonita, ¿no? De cómo voy a acompañarte yo acá y darme cuenta que cuando nosotros queremos que el otro haga lo que uno cree que debe de hacer o lo que uno quiere que haga, porque para la mentalidad de uno eso es lo correcto, es cuando vos querés tener el control y el control no es tuyo. ¿De quién es? De Dios.
Entonces, tenés que entender eso y tenés que soltarlo a nuestro poder superior porque es algo que te sobrepasa. Y hay algo que a mí me ayuda muchísimo. Vos sabes que yo estoy en el club de las 5 de la mañana y estoy levantada meditando a las 5 de la mañana todos los días. Eso no lo pierdo, así me levanté tarde. Lo que hago siempre es meditar y orar. Y cuando yo ando, me levanto llorona, me levanto triste, de pronto hay algo que me preocupa. Cuando yo me arrodillo y yo le digo, Señor, te pido por la sanación espiritual y física de Álvaro, te entrego esto y te lo entrego a él porque no está en mis manos controlar esta situación. Regálame un corazón tranquilo. Yacir, es como magia. Es como magia porque siento que de ahí me levanto y puedo poner mi mat, comenzar a hacer ejercicio, entrenar, salir a pasear mi perro, grabar historias y decir, es otro día más. Pero sabes que hay alguien más grande que vos protegiéndote y que no estás solo y que por más difícil que sea, vas a lograr salir. Vas a lograr salir. No sé qué me viene. No sé en 6 meses qué historia te pueda contar. Pero hoy me encanta agradecer y siento que la gratitud para mí ha sido una herramienta increíble. Me encanta saber que no estoy desde el cuestionamiento y por qué a mí, ni desde el enojo. No estoy montadísima en la película. En agosto iba a ser la cirugía de mi esposo, fue la cirugía de mi esposo, que estábamos todos muy esperanzados porque era la resección del tumor y el doctor sale y nos dice que no se pudo sacar el tumor. Entonces yo decía, Dios mío, esto es como que vos compraste un tiquete para Italia y amaneciste en Tokio y vos tenías un plan y decís, yo pensaba esa mañana meditando en el hospital y yo decía, Señor, el plan tuyo no era que este tumor se sacara ahorita. El plan tuyo, ¿cuál es? ¿Qué querés de nosotros? ¿Qué tenemos que aprender todavía? O sea, ¿qué hay detrás que todavía no hemos aprendido para poder ver luz blanca de que decís, ok, esto va como por un camino distinto, pero finalmente es lo que hay y llegas a Tokio y bajas los mapas y te montas la película de que estás en Tokio. Ibas para Italia, pero no, pues ahorita estás en Tokio, entonces montate en esa película. Entonces dije, ok, definitivamente el cáncer llegó a nuestra familia y a nuestro hogar porque va a ser un integrante más que viene para algo. Y te lo juro que no lo veo como qué mala nota o que a veces hay gente que dice, no, qué desgracia, es que el cáncer es una cosa espantosa. Por lo menos ahorita, hoy no lo veo así. Yo no sé si se me va a cambiar la torta en 3 meses, 6 meses o qué te puedo decir porque hasta ahorita esto es lo que he podido sentir y también me voy a dar el chance de, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar más adelante, pero hoy estamos en relativa tranquilidad. Mi esposo está con sus tratamientos. Ha sido un maestro. Lo admiro increíblemente porque los hombres tienen muy mala fama de ser muy malos pacientes, de ser muy chinches cuando... Chinches en Colombia es como muy necios, como muy necios cuando están enfermos. Muy dejado, como que no podemos hacer nada, que lo hagan por nosotros. Este hombre en 10 quimioterapias, con unos tratamientos tenaces, yo no sé qué es una queja, no sé qué es verlo de mal humor, no sé lo que es verlo renegando. Amor, ¿cómo estás? Me siento mal, pero es parte del proceso. Wow, o sea... Y ver lo que le pasan sus malestares de 3 días
y se va a atender a sus pacientes feliz o se va al hospital a ver a las enfermeras, a sus compañeros de trabajo, a su gente que lo conecta con la vida. Digo, qué increíble, porque no es un diagnóstico fácil y cuando vos sos médico, vos sabes lo que estás pasando. Y él a mí, y me da risa porque vos mismo te haces el examen físico, ¿no? No, me siento bien, no tengo aquello, tengo esto, no sé cómo. O sea, vos mismo sos tu propio doctor y te vas como testeando y digo yo, qué difícil, ¿no? Qué difícil. Pero bueno, aquí estamos y es un día a día. Es un solo por hoy. Un día a la vez. Un día a la vez. Solo por hoy va a ser el día que corresponda y voy a tratar de estar lo mejor. Y si de pronto también no te sentís tan bien, pues también te da chance de sentirte mal, ¿no? Porque creo que es parte de la humanidad y Claro, es parte de darnos cuenta que somos humanos, ¿no? Y está bien también. Y es parte del proceso y procesar cuando estamos así, débiles o mal, también es importante, ¿no? Total. Ya para ir cerrando, doctora, si seguramente varias personas que nos estén viendo o nos estén escuchando habrán pasado por recientemente, por esta situación, ¿no? De saber que tienen una enfermedad o que su familiar cercano tiene una enfermedad. ¿Qué le diría? Que se den el chance de vivir el proceso propio o con un familiar con una mentalidad de no sentirse que la enfermedad los vino a arruinar, los vino a agredir, sino ver la enfermedad como una oportunidad. No es fácil. No significa que no se sufra, no significa que no duela, pero creo que podemos resignificar la forma como la vamos a vivir. No desde la tragedia, no desde el drama. Duele, te puedes sentir mal, pero a pesar de esto, conectarte con lo maravilloso que tiene la vida, ¿no? Y yo creo que ese es un gran reto, eso es un gran reto. ¿Cómo dejarte pulir y aprovechar esta situación para que como familia cambiemos, para que nos podamos decir lo que no nos hemos dicho, para que podamos hablar de lo que no hemos hablado, que podamos crecer? Pero si nos quedamos desde renegar, desde victimizarnos, desde el por qué a mí, que puede ser una parte inicial, pero que eventualmente hay que pasarla para llegar a otro punto, creo que definitivamente es muy valioso, es muy valioso. Es una oportunidad para decidir amar. Sí, para decidir amar, para decidir amarnos, para decidir dar lo mejor de mí, Sí. para acompañar desde otro lugar. Una pregunta para mí, para cerrar. ¿Qué se siente? Vivimos en una sociedad, vamos a estar como cuando están las reinas, una sociedad donde los hombres platican poco y muestran poco de ellos. ¿Qué sentís vos de estar trabajando y estar haciendo esto que es como tan humano, como de tanta emoción? ¿Qué se siente? Yo todo este proceso en el que he estado lo he visto como hasta ahora un propósito que Dios tiene para mí. Y de hecho, como le conté antes de iniciar, o sea, el que 3 personas nos juntemos para producir el podcast no es casualidad. Y los 3 coincidimos en 2 cosas. Uno, en que nos consideramos hombres vulnerables, que queremos ser vulnerables, es decir, compartir desde la sensibilidad. Que los hombres, pues no hacemos eso.
en estas sociedades, ¿no? Porque ser vulnerable es una muestra de debilidad, una muestra de que no podés controlar tus emociones cuando al final, para mí hoy, es el principio de ser una persona cargada de coraje, porque no es fácil mostrar tal cual sos, ¿no? Y yo, el que podamos hacer este tipo de espacios, porque estamos aprovechando los talentos que tenemos y las conexiones que tenemos y la capacidad para poder exponer las historias de otras personas, pues más bien para nosotros es una fortaleza ser vulnerable. Chévere. Chévere porque creo que es la parte bonita que los hombres pueden mostrar. O sea, es romper paradigmas, y me encanta y de verdad que los felicito porque en la medida que otros hombres también se den el chance de mostrar su sensibilidad y de quitarse ese rótulo que la sociedad les ha dado de no pueden llorar, no pueden mostrar, no pueden sentir, eso va a ser un cambio social enorme, 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 enorme. Y creo que a nuestras generaciones les toca como dar ese salto, ¿no? Ese Así es. salto de hacerlo distinto. Qué bueno hacerlo distinto un día a la vez. Un día a Gracias, la vez. doctora. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado, por haberse abierto, aunque sabemos que lo ha hecho desde sus redes sociales, pero no es fácil contarlo de la manera que nos lo ha contado y estoy segurísimo que su testimonio va a ayudarle a mucha gente. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast Después del Antes.